Sí, uno, dos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles y saludarles en esta mañana de domingo. Qué bueno que nos damos cita en la congregación. Vemos la ausencia de algunos hermanos, pero bueno, confiamos en que el Señor les tenga bien, les haya resguardado. Si están padeciendo la enfermedad de COVID, bueno, pues que sean pacientes, ¿verdad? Que sean cuidadosos y que pronto les tengamos reintegrados. Nuestro equipo de servidores se encuentra a un 95%, gracias a Dios ya reintegrado. Los hermanos que se vieron afectados ya están restablecidos por completo y nos da mucho gusto, ¿verdad? Algunos ya están en la fase final del restablecimiento. Entonces, bueno, gracias a Dios, pues vamos avanzando. Creo que vamos cursando en medio de este repunte de la pandemia de manera favorable, ¿verdad? No hemos tenido situaciones que lamentar y pues eso nos llena de gozo, de satisfacción, gracias a Dios. Quiero comentarles, hermanos, que ya concluimos con la construcción de los baños del auditorio. Hacía falta la colocación del piso, las mamparas de separación y ya está completamente concluido, gracias a Dios. Ese proceso, esa primera meta que teníamos en el auditorio para darle mayor funcionalidad, ya la cubrimos, ¿verdad? Únicamente falta un detalle de la puerta del baño de mujeres, la puerta de acceso. Quedó un poquito alto el piso ya colocado y entonces se tiene que rebajar la puerta de entrada, pero con toda libertad pueden utilizar el baño, hermanas, porque ya tenemos las mamparas de separación, entonces con absoluta tranquilidad. Tenemos proyectos que a continuación vamos a atender, hermanos, del proceso de adaptación, de remodelación del auditorio, a fin de que, como comentaba, pues vayamos dando toda la funcionalidad posible. Y quiero comentarles, miren, vamos a continuar con el auditorio. Aquí tenemos que continuar haciendo algunas cosas, tenemos que comenzar a ver el tema de la adaptación, el diseño del frente de la tarima, algunos detalles igualmente. Creo que tiene reverberancia, ¿no? Hay que quitársela toda. Bueno, vamos a continuar con la tarima, hermanos. Todo lo que es el frente, darle un bonito diseño, que tenga una bonita vista. Para nosotros, para los hermanos que igualmente nos siguen a través del Facebook, ¿verdad? Tener siempre un frente digno, un frente correcto, ¿verdad? Que exalte en alguna forma el nombre de nuestro Dios con algún versículo bíblico, con algún atributo de nuestro Señor expuesto en la pared de fondo, como siempre lo hemos hecho. Vamos a continuar también, y esto son las próximas tareas, con la construcción de los salones de iglesia infantil. Eso es algo que tenemos que iniciar cuanto antes ya. Que los niños tengan perfectamente definidos sus espacios de atención, de estudio, con todo el acondicionamiento necesario. Vamos a continuar también, y eso también es ya al corto plazo, de manera inmediata, con la construcción de un auditorio menor en la planta baja. Un auditorio menor en la planta baja para las personas que les resulta difícil acceder a la planta alta. En este auditorio menor van a poder ellos recibir la enseñanza. Se va a instalar una pantalla, un equipo de audio que nos va a permitir lo mismo que está sucediendo aquí, proyectarlo en tiempo real en la planta baja. Tenemos que construir inmediatamente 2 bodegas para comenzar a organizar todo el equipo que tenemos por detrás de las escaleras, que además luce muy mal ahí. Una bodega en la planta baja y una bodega en el primer piso. Eso lo vamos a hacer ya de forma inmediata. Y el tema del elevador, hermano, estamos platicando con los dueños del local, estamos gestionando. Hubo por ahí un retraso en el avance de ese proyecto, pero el proyecto sigue vigente, sigue en pie. Tenemos únicamente que acordar algunos detalles para poderlo desarrollar. Pero seguimos trabajando en todo esto que les estoy comentando. El propósito es tener bien acondicionado nuestro local. También tenemos que instalar ya esta semana la lona de identificación en la parte del exterior, en la pared externa del edificio, porque hasta ese momento pues nadie que no conozca pues identificará que es una iglesia cristiana. Entonces necesitamos tener algo que nos identifique. La lona ya la tenemos. Estamos por armar el bastidor donde se va a montar la lona ya para colocarla en la parte exterior.
y que bueno, pues toda la gente que pase sepa que esta es una congregación cristiana, ¿verdad? Entonces estamos avanzando, gracias a Dios por su fidelidad, hermanos, por la diligencia que han tenido con sus diezmos y con sus ofrendas, porque gracias a esto estamos avanzando y concluyendo procesos en la adaptación y en la remodelación de nuestra congregación. Bueno, pues todo esto para darle gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, muy bien. El día de mañana se celebra tradicionalmente el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, y por lo tanto el Señor pues nos ha dado la dirección de dar una enseñanza que tenga que ver directamente con la familia cristiana. La familia cristiana es una temática permanente que continuamente, recurrentemente tenemos que estar tratando en la congregación, porque fundamentalmente una iglesia cristiana se constituye de familias, ¿verdad? Y el escenario, lo hemos comentado, más propicio para poder vivir tu cristianismo es tu familia. Igualmente, cuando el cristianismo no es netamente una realidad, donde se refleja nuestro paganismo, es al interior de una familia. Una familia, lo hemos comentado, es como una vitrina con vidrios transparentes que deja de manifiesto quiénes somos espiritualmente, quiénes somos de verdad. Y bueno, pues si mañana celebramos el Día del Amor y la Amistad, el núcleo social donde primeramente tiene que distinguirse amor y amistad, ¿dónde es? La familia, ¿verdad? Al interior de un núcleo conyugal, al interior de un núcleo familiar. Entonces, vamos a ver cómo tiene que ser el hogar de una familia cristiana. ¿Cómo tiene que constituirse, cómo tiene que integrarse, cómo tiene que organizarse el hogar de una familia cristiana? Porque sin importar cuánto tiempo tenemos formando parte de un matrimonio, puede ser que nos encontremos en una etapa inicial, en una etapa media o avanzada. Todavía tenemos que crecer como hijos de Dios. No somos infalibles, hermanos, como esposos, como esposas, padres e hijos. Tenemos que continuar progresando. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, una escritura muy recurrente para nosotros. Él declara algo importante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Muy importante lo que dice en el primer renglón, no que lo haya alcanzado ya. Continúa diciendo en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El apóstol Pablo dice, no he cruzado la meta, estoy en el proceso, estoy en el camino y mi tarea es dejar atrás lo que ha quedado en el pasado y extenderme hacia la meta, es decir, hacia el frente, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo vamos a recibir ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿A qué llamamiento se refiere el apóstol Pablo? Al llamamiento de ser hijos de Dios, al llamamiento de ser cristianos, al llamamiento a arrepentirnos del pecado, al llamamiento de ser fieles a Él en la tierra. Y finalmente este llamamiento ejercido de forma correcta tiene una premiación, tiene una fase en el futuro, en la presencia de Dios, en el tercer cielo, en el tribunal de Cristo, en donde se va a establecer un lugar de premiación. El tribunal del Señor no será otra cosa sino un mecanismo jurídico de evaluación de la efectividad de nuestra vida cristiana en la tierra, y por esa efectividad algunos recibirán premiación, recibirán galardones, recibirán coronas y las presentaremos al final delante de Dios, reconociendo que todo el mérito es de Él. Entonces Pablo está diciendo, o sea, yo dejo lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? El viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza viciada, guiada siempre e inclinada por las concupiscencias, por la insinuación del mundo, por la opresión de Satanás en el sistema filosófico, en la forma de pensamiento. Eso es lo que queda atrás, y Pablo, sin haberlo alcanzado, continuaba extendiéndose hacia el frente, a la meta, al supremo llamamiento, donde él recibiría una premiación. Entonces, tenemos que recordar, lo hemos dicho, que cuando Pablo escribe o es inspirado en esta escritura, él tenía 30 años ya, hermanos, de haber sido convertido a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía ya 30 años de haber sido converso a nuestro Señor Jesucristo, y él reconoce que todavía no había llegado al máximo nivel de crecimiento espiritual. Y esto evidentemente aplica para todos nosotros, ¿no?
Ninguno de nosotros podría afirmar que ya es el producto terminado o que ya no tiene más nada que aprender o no tiene un área hacia donde crecer. La vida espiritual para nosotros es un campo abierto. Hasta que estemos en la presencia del Señor, tendremos en esta tierra la posibilidad de continuar creciendo, de continuar madurando, de continuar santificándonos. Y no solamente la responsabilidad, sino la obligación de hacerlo. Entonces, tal vez tú tienes décadas siendo un hijo de Dios, décadas de experiencia al interior de un matrimonio, siendo esposo, siendo esposa o siendo un padre de familia. Sin embargo, nunca llegaremos a ser infalibles en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo mientras estemos aquí en esta tierra. Es decir, mientras estemos formando parte de un núcleo familiar, nunca llegaremos a ser infalibles. Podemos perfeccionarnos y podemos llegar a ser muy eficaces y muy puntuales y muy asertivos, y de eso se trata, espiritualmente sagaces, efectivos, pero no infalibles. Absolutamente nunca seremos infalibles. Por lo tanto, necesitamos que, hermanos, estar repasando continuamente, escuchando, estudiando la palabra de Dios para que sea iluminada por el Espíritu Santo a nuestro corazón y vayamos desarrollando ese poder de sometimiento voluntario a la Escritura, obedecer de forma mucho más puntual y mucho más frecuente y continua la palabra de Dios. Es decir, obedecer más y pecar menos. En eso consiste la vida cristiana creciente, la vida que va madurando, la vida que va progresando, que va caminando, como Pablo decía, hacia esa meta. La vida que ya dejó el pasado, la inclinación caída, la inclinación pecaminosa, y se extiende a la meta, se distingue porque cada vez peca menos, obedece más. Y entonces es una vida cristiana que brilla, que refleja a Jesucristo. Entonces vamos a estudiar principios bíblicos para nuestros matrimonios, para nuestra familia, en un libro que evidentemente es fundamental de consulta contenido en la Biblia. Me refiero al libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, fundamentalmente en su mayoría escrito ¿por quién? Por el rey Salomón, entre los años 971 y 686 a.C. Y lo que es sorprendente en este libro es que es un libro que, escrito hace 25 siglos, el Espíritu Santo nos muestra que es una palabra absolutamente vigente, como lo dice la Biblia, es viva, es eficaz, y nos muestra que como seres humanos luchamos con los mismos problemas que se han registrado sociológicamente desde el principio. Seguimos luchando con los mismos problemas con los que luchaban Adán y Eva en el mismo huerto del Edén. Es un libro, por lo tanto, que tiene una actualidad absoluta. Parecería que fue escrito el día de ayer o la semana pasada, porque toca las temáticas de nuestra vida humana con la inclinación al pecado, las consecuencias, los exhortos de obediencia al Señor, este estímulo a la sabiduría en el contexto preciso de la vida como la estamos viviendo el día de hoy. Es un libro absolutamente atemporal, vigente como lo es toda la Biblia. Salomón escribe este libro, hermanos, fundamentalmente para que sus hijos aprendieran sabiduría. Y sabiduría en este libro significa la capacidad de entender correctamente la palabra de Dios para darle una aplicación precisa, una aplicación correcta en tiempo y en forma. Sabiduría, hemos comentado, hermanos, es mucho más que inteligencia. Es importante un nivel de inteligencia elemental o suficiente para poder aspirar a la sabiduría, por supuesto que sí, pero en tanto la inteligencia nos da la habilidad de capturar y retener información, datos, hacer una base de datos, una memoria extensa en nuestra experiencia en la vida, la sabiduría nos permite de parte de Dios darle una aplicación correcta al conocimiento que por la inteligencia hemos adquirido. Hay mucha gente que es inteligente, hay gente que es muy inteligente, pero no es sabia, ¿no? Vemos personas, lo hemos comentado, que son grandes administradores, empresarios, gobernantes, administradores públicos, ideólogos sociales, grandes pensadores, pero sus vidas personales y familiares están destruidas, están deshechas. De hecho, ese es un factor muy común frecuentemente entre las personas altamente inteligentes. Esa inteligencia sin sabiduría les lleva a la soberbia, y la soberbia les lleva a tomar decisiones desatinadas, fundamentalmente en su vida personal, en su vida familiar.
Entonces, Proverbios es inspirado por el Espíritu Santo, escrito por el rey Salomón para darle sabiduría a sus hijos, la capacidad de entender correctamente la palabra de Dios y aplicarla en la vida diaria. Entonces, Proverbios es un manual para lograr esto como hijos de Dios. A nosotros Proverbios tendría que significar un libro diario de consulta. Textos a memorizar, porque podremos reflejarnos en toda su extensión, en diversos momentos, en todas sus facetas, en nuestra condición humana, en nuestra carnalidad, en nuestras inclinaciones. Proverbios tendría que ser un libro continuo para nosotros. Vamos entonces primeramente a ver principios generales de sabiduría para los esposos, hombres, para los varones, los hombres casados. Después para las esposas, después para ambos y después para los hijos. Y por lo tanto hoy vamos a terminar a las 7:30 de la noche, hermanos. Obviamente esto lo vamos a hacer en segmentos, ¿verdad? Esto pues comienza hoy siendo una serie y vamos a empezar con la sabiduría que los esposos, los hombres casados debemos de desarrollar. Y en esos principios que tienen que ver con el gobierno de la familia, podemos nosotros encontrar en el libro de Proverbios elementos sobre las indicaciones que Dios le da a los gobernantes de las naciones, entendiendo que los gobernantes de las naciones solamente representan uno de los diversos tipos de liderazgo que Dios delega en esta tierra. Existen diferentes tipos y niveles de liderazgo que son detentados por los seres humanos en esta tierra de parte de Dios. Acuérdate que Dios tiene una autoridad inherente. Él es autoridad, su naturaleza es autoridad y a esto se le llama dunamis en el griego. Pero hay otra palabra en el griego que es exousia, que significa autoridad delegada. Entonces, Dios ha establecido diferentes modelos sociales, diferentes entidades humanas en las que da una exousia, una delegación de su autoridad inherente. La autoridad es de Dios, pero el Señor la delega. Y entonces, una de estas figuras de autoridad son los gobernantes. El libro de Proverbios nos habla sobre cómo los gobernantes de las naciones tienen que ejercer autoridad, pero en su aplicación encontramos los esposos, los varones, los papás de familia, elementos instructivos para saber cómo ejercer nuestra autoridad dentro de una casa familiar. En el contexto general de la Biblia, el liderazgo entonces es dado por Dios al varón. En el contexto general, no con esto estamos diciendo que la mujer no haya recibido autoridad de parte de Dios. Claro que la mujer tiene autoridad de parte de Dios también y vamos a ver después la esfera de esta autoridad. Pero en el contexto general, Dios ha delegado autoridad en el varón y esto no hace que el marido sea superior a la mujer, lo sabemos, ¿verdad? No significa que el hombre sea supremo en relación a la mujer. Espiritualmente somos iguales delante de Dios, pero lo hemos comentado muchas veces, nuestra diferencia se encuentra en la funcionalidad. Tenemos funciones diferentes. Primera de Corintios 11:3. Encontramos este formato de delegación de funciones en la misma entidad divina en su tridimensionalidad. Es decir, en la Trinidad encontramos la esencia divina en sus tres personas, pero cada una de las personas de la Trinidad con una delegación, por decirlo así, de funciones diferentes. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces la Biblia nos está diciendo que el Hijo Jesucristo se somete al Padre en términos de funcionalidad, no que Él sea un Dios menor o que en su esencia divina haya una condición minoritaria en relación al Padre. No, la esencia es exactamente la misma. Él es consubstancial al Padre, pero en términos funcionales, Jesucristo voluntariamente se somete a la autoridad del Padre. ¿Para qué? Para poder cumplir de entrada con el plan de redención. Entonces, de la misma forma, la esposa se somete al marido en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual ella coadyuva al cumplimiento del propósito matrimonial.
Vemos entonces que el Hijo, Jesucristo, y el Padre tienen la misma naturaleza divina, los mismos atributos, pero en términos de funciones, el Hijo se somete al Padre para cumplir el plan de redención. Y exactamente es lo mismo en el matrimonio. Hombres y mujeres estamos compartiendo la misma naturaleza espiritual. Somos consubstanciales espiritualmente, tenemos el mismo valor asignado por Dios, hombres y mujeres, pero en términos de funciones, la mujer se somete al marido para cumplir con el propósito matrimonial. De la misma forma, escuchen esto, hermanos, casados, casadas, de la misma forma que un matrimonio en el que la esposa no se somete a la autoridad del marido es un matrimonio destinado a fracasar, un marido que no se somete a la autoridad de su cabeza, que es Cristo, destruye su matrimonio y destruye su familia. Vamos a Proverbios. El primer principio que vamos a estudiar es que la obediencia del esposo, la obediencia del papá, la obediencia del marido a las Escrituras es el cimiento de nuestro liderazgo. La autoridad en el esquema familiar y matrimonial ha sido delegada por Dios al hombre. Por eso dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y Dios es cabeza del Hijo, el Padre es cabeza del Hijo. Entonces vemos este organigrama, por decirlo así, esa secuencia de autoridades para fines específicos, para funciones particulares. Si nosotros somos líderes en nuestro hogar, y ya sabemos qué es liderazgo, ¿verdad, hermanos? Años llevamos estudiando el tema del liderazgo. Liderazgo significa poder conducir a un grupo de personas a una meta definida que tú sabes identificar perfectamente bien, que sabes que es una buena meta y que sabes llegar a esa meta y sabes llevar contigo a las personas que te siguen. Eso es liderazgo. Por lo tanto, el líder no jala, el líder no manipula, el líder no empuja, el líder persuade a través de la sabiduría, a través del amor, la mente y el corazón de ese colectivo de personas que le siguen, y esas personas le van siguiendo de forma convencida. Por eso es un líder. Si no, sería un capataz, o sería un patrón, o sería un jefe de empresa. Pero un líder se distingue porque la gente que le sigue persuadida por convicción personal. Eso es lo que nosotros hacemos al seguir a Jesucristo. ¿Quién está aquí obligado a seguir a Jesucristo? Jesucristo no es un capataz, Jesucristo no es un jefe, Jesucristo es un líder. Y por eso todos nosotros estamos aquí esta mañana de domingo, porque entendemos que conocer de nuestro líder, conocer de nuestro maestro, es la única forma de poder aspirar a vivir con dignidad en la tierra y poder estar en su presencia en términos correctos. Seguimos a Cristo por convicción, ¿cierto? ¿O quién está aquí obligado, hermano? ¿Quién está aquí obligado? Nadie, ¿verdad? Es más, algunos están tan cómodos que hasta se duermen y parecería que disfrutan del dormir en la iglesia como no lo disfrutan en su casa, ¿verdad? ¿Sabes qué te pasaría en la época de Calvino en Ginebra del siglo XVI si te quedabas dormido en la congregación, hermano? Te llevaban a la cárcel. Bueno, entonces, nuestro liderazgo como maridos, esta autoridad se cimienta en una determinación, en una acción, se cimienta en nuestra obediencia a la Biblia. Los hombres estamos fundamentalmente llamados como padres y maridos a ser obedientes a la Escritura, Proverbios 14:34. Acuérdate que Proverbios va a ser nuestra base escritural fundamental en el estudio. Y dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué hace la justicia? Engrandecer a una nación. Le da gloria a una nación, le da florecimiento, productividad. Es lo que dice Proverbios. La justicia ejercida por sus gobernantes, una vida justa del gobernante, trae en consecuencia el florecimiento, el crecimiento, el progreso de una nación, pero el pecado del gobernante termina siendo afrenta de las naciones. Cuando la Biblia aquí en Proverbios habla de justicia, se refiere a vivir en conformidad a la ley de Dios.
Eso es justicia. No se refiere a la acción de ejercer sentencias dictaminadas por un juez. No se refiere a una corte judicial, no. Justicia aquí se refiere a vivir en apego a los mandatos y a los preceptos de la ley de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el contraste en la parte final es evidente. Dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Entonces hay un contraste entre justicia y pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Eso es pecado, toda desobediencia a la palabra de Dios. Justicia se refiere entonces a la obediencia a la palabra de Dios. Este verso nos está diciendo, la obediencia a Dios engrandece, en el hebreo es exalta a la nación, mas el pecado es afrenta, que significa desgracia, vergüenza para las naciones. Esta palabra traducida del hebreo al castellano como vergüenza es la misma palabra, por ejemplo, que se utiliza en Levítico 20:17 para hablar de la vergüenza que genera socialmente el incesto. Es decir, las relaciones sexuales entre hermanos biológicos, dice la Biblia que eso es afrenta, es una vergüenza. Bueno, de la misma forma, el pecado ejercido por un gobernante genera vergüenza a una nación. Hablar de la vergüenza del incesto entre hermanos biológicos hoy sigue siendo un tema vigente y muy recurrente, ¿no? Hoy, entre tantas variantes de alternativas sexuales, unas de las que están siendo practicadas en algunos países ya, hermanos, es precisamente el incesto y ya no es considerado como pecado porque aún se está legislando sobre este tema a fin de dar una alternativa más. ¿Te das cuenta cómo la Biblia habla de temas de actualidad? No pasa de moda. Entonces, la idea aquí es que la obediencia a la palabra de Dios exalta a una nación, a un país, pero la desobediencia a Dios es la desgracia de las naciones. Lo que hace grande a una nación, ¿qué es? No es su economía. Lo que hace grande a una nación, hermano, no es su riqueza cultural, sus antecedentes históricos, ni la política, ni la cantidad de intelectuales o la ciencia. Todo eso, hermano, determina cierto nivel de progreso, pero no es la virtud central de una nación. La obediencia a los preceptos de Dios es lo que la engrandece. La obediencia a Dios engrandece a una nación. Entonces, el componente más importante para que una nación sea fuerte es la obediencia a la palabra de Dios. Por el contrario, la desobediencia a Dios es lo que más termina afectando a una nación, hace que una nación caiga. Los grandes imperios de la historia no cayeron por problemas políticos, cayeron por problemas morales, cuando la inmoralidad se infiltró a sus gobernantes y entonces esto comenzó a descender a todas las esferas y estratos de la sociedad. Las naciones cayeron, se destruyeron, grandes imperios cayeron por inmoralidad. Por supuesto, hermano, ser obedientes a la Biblia pues presupone que la gente venga a Cristo a ser justificada por la fe, por gracia, no por obras, y a partir de ahí manifestar su estado de salvación por la fe a través de la obediencia a la palabra de Dios. Ahí empieza todo. Hemos comentado que la obediencia a la Biblia es una imposibilidad humana. Nadie podría ser obediente a los preceptos bíblicos a menos que sea impactado y sea transformado por la acción del Espíritu Santo en el fundamento del Evangelio. El Evangelio es mencionado. Esa materia prima que es el Evangelio la toma del Espíritu Santo, la ilumina el corazón y a la conciencia de una persona, la lleva a convicción de pecado, al arrepentimiento, y entonces esa persona recibe a Cristo en su vida y en su corazón por el Evangelio. Es toda una obra sobrenatural. Ser obedientes a la palabra sin ser hijos de Dios es una imposibilidad. Por lo tanto, hermano, el componente fundamental para una grandeza real en una nación tendría que ser que se predique el Evangelio y que la gente sea conversa a nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza todo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo en un solo versículo la Biblia nos detalla el origen del problema de las naciones? En un solo verso, la Biblia da en el clavo, da en el blanco, nos dice cuál es la clave del crecimiento de una nación o de su caída. Bueno, precisamente es el problema
de nuestro país. Pero también la Biblia nos da la solución. Con palabras simples, nuestro Dios nos muestra la profundidad de su mente. De la misma forma, entonces, hermanos, lo que más va a contribuir al liderazgo viril, a tu liderazgo como hombre en tu matrimonio, en tu familia, ¿qué es entonces? ¿Qué es lo que más va a contribuir a tu autoridad, el ejercicio eficaz de tu autoridad, el ejercicio correcto de tu liderazgo al interior de tu familia? Lo que más va a contribuir para que esto se cimiente es tu obediencia personal a la palabra de Dios. Por el contrario, lo que más va a afectar tu liderazgo como marido y padre es tu desobediencia a la palabra de Dios. Salomón lo reitera una y otra vez a su hijo hablando de la sabiduría y nos dice, más que cualquier otra cosa, busca sabiduría. Proverbios 3:15. Fíjense cómo dice. Proverbios 3:15. Esto es para todos, pero hoy el Señor lo está llevando al corazón de los varones fundamentalmente. Dice así: más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. ¿A qué cosa? A la sabiduría. O sea que es un tesoro la sabiduría. ¿Por qué es un tesoro la sabiduría, hermanos? ¿Por qué es un tesoro el petróleo? ¿Por qué cuesta tanto? Se evalúa tan competitivamente en el mercado internacional. ¿Por qué es el fundamento de la riqueza de tantas naciones como nosotros, por ejemplo, o Venezuela, ¿no? Fíjate, siendo el petróleo un tesoro para las naciones, tenemos problemas políticos en Venezuela tan graves que le están llevando a una debacle por causa de la inmoralidad de sus gobernantes. Y pues no estoy diciendo nada que no sea del conocimiento público. Teniendo un tesoro tan grande como el petróleo, es una nación que está en graves problemas de escasez, de hambre, de injusticia por la inmoralidad. Ahora, México tiene todavía grandes reservas petrolíferas, un enorme tesoro. Y aparte todos los recursos naturales, hermanos, que hay en nuestra extensión geográfica, en nuestra forma de ecosistema, y con toda esa riqueza es para que México fuera una potencia internacional, tal vez la más grande potencia a nivel mundial. ¿Por qué no lo es? Porque hay un tesoro más grande que el petróleo. Hay un tesoro más grande e importante que los recursos naturales, que el oro, la plata, que las minas, que los yacimientos, hermano. Y ese tesoro se llama sabiduría. Cuando no hay sabiduría, ¿y qué es la sabiduría? Es la correcta comprensión de la palabra de Dios para la aplicación de la misma, para obedecerla. Cuando no hay sabiduría, hay debacles. Entonces nos está diciendo la Biblia que es un tesoro la sabiduría y por lo tanto tenemos que buscarla con más avidez, con más determinación, más ahínco que la forma en la cual nosotros buscaríamos un tesoro. Ahora, como maridos y padres, lo más importante que le puedes dar a tu esposa y a tus hijos entonces, ¿qué es? Tu obediencia personal, hermano, a la palabra de Dios. Esa es la herencia más importante, el tesoro más grande que le puedes dar a tu familia, tu obediencia personal a la palabra de Dios, expresada en forma genuina a través de conductas correctas. No hay otro legado que pese eternamente. Hermanos, no es que tus hijos lleven una vida sana, que se ejerciten, que se nutran bien. No es que hagan deporte, no es que dejes un patrimonio sólido, bien constituido, no es que les legues una carrera, educación académica, no es una casa. Hermano, el patrimonio más fuerte con impacto de eternidad que le puedes dar a tus hijos es tu personal obediencia a la palabra de Dios. La mejor forma en que puedes guiar a tu familia para que sea una familia que honra a Dios es siendo un cristiano obediente a la Biblia. La mejor forma en la cual vas a estimular el seguimiento que tu familia tiene que tener de ti, de tus pasos, de tus directrices, sus direcciones, es tu personal obediencia a la palabra de Dios. ¿Quieres que tu esposa se someta a ti voluntariamente y disfrute de someterse a ti como un líder? Hermano, es tu obediencia a la palabra
lo único que la va a persuadir, lo único que la va a convencer de ponerlo en práctica. Solo de esta forma Dios te puede usar, según su voluntad, para que tu familia, para que tus hijos escuchen el Evangelio y lo vean respaldado en tu vida de obediencia. Nada inspira más a un hijo en cuanto a su vinculación con Dios, su personal arrepentimiento al Señor, con el Señor. Nada lo estimula más a arrepentirse y a creer en la fe, en la vida de fe, sino el modelo de obediencia a la palabra que tú manifiestas dentro de tu casa. Y entonces, cuando nuestros hijos escuchan el Evangelio, Dios, conforme a su voluntad, los lleva al nuevo nacimiento. Entonces, a su vez, tus hijos van a vivir una vida de conformidad a la Biblia, una vida de rectitud y una vida de justicia de verdad. Esto nos lo dice la Biblia continuamente. Efesios 6:4 dice así. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Este es el único mandato, hermano, es muy interesante, en el Nuevo Testamento, que resume los deberes de un padre. ¿En qué consisten los deberes de un padre? Consiste en criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es paternidad. Y no provocarlos a ira. Hay una advertencia, hay un exhorto y la descripción de nuestra tarea paterna, y hay una advertencia: no los provoques a ira, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Todo tiene que ver con la disciplina y con la amonestación del Señor. La función de un padre tiene que ver con estos dos elementos: disciplina y amonestación del Señor hacia los hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, disciplina es traer a la vida de tus hijos el dolor correctivo necesario cuando son desobedientes e instruirlos con la Escritura. Eso es amonestación. Dolor necesario en la vida de tus hijos cuando son desobedientes, eso es disciplina, e instruirlos en el conocimiento de las Escrituras, eso es amonestación. Eso es lo que debe de hacer un padre. Esa es la tarea de un papá. Pero ¿dónde empieza esta tarea? ¿Dónde comienza el ejercicio de esta función? Con tu obediencia al Señor, hermano. Con tu obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú desobedeces a Dios y aplicas disciplina a tus hijos, delante de Dios y de ellos te conviertes en un tirano. Eres un dictador. Cuando impones cargas morales, espirituales que tú no vives, que tú no manifiestas, que tú no representas en obediencia a los preceptos de Dios, pero sí lo exiges sobre tus hijos, entonces eres un dictador, eres un tirano. Como las tiranías de los gobernantes de los sistemas, sobre todo socialistas, que llaman a la austeridad a los pueblos por el bienestar común, y ellos viven en la opulencia y en el despilfarro. ¿Te suena familiar esto, hermano? ¿Te suena familiar? Más cercano de lo que pensamos, ¿no? Se pregona un mensaje de austeridad, un mensaje de privación, un mensaje de cese a la corrupción, todo mundo en austeridad por el bienestar de la sociedad, el bienestar común, y de repente comenzamos a escarbar y ver a la luz que esa austeridad no es vivida por los gobernantes, ni por los hijos, ni por los familiares de los gobernantes. Entonces, hermano, eso se convierte en un acto dictatorial, en un acto tirano. Tenemos que orar por nuestros gobiernos porque eso está muy cercano a nosotros. Bueno, de la misma forma sucede con un padre de familia cuando pone carga sobre sus hijos que él no lleva y los disciplina por desobedecerlas. Es un tirano. Y cuando los amonestas, fíjate, cuando los disciplinas porque no hacen lo que estableces, pero tú no vives en obediencia a Dios, eres un tirano. Y cuando tú los amonestas con la palabra, es decir, los instruyes, los adviertes, pero tú no obedeces la palabra de Dios, entonces delante de Dios y de tus hijos eres un hipócrita, eres un fariseo. Y hermano, ni a un hipócrita, ni a un fariseo, ni a un tirano se le sigue convencido, se le sigue por miedo. A un tirano lo sigues atemorizado por temor a tu integridad,
pero jamás por persuasión, jamás por convicción, menos por amor y por admiración. Y qué triste que nuestros hijos como papás nos estén obedeciendo por miedo y no por amor y no por admiración. Ante esta realidad hay papás que prefieren disminuir el estándar moral y espiritual en sus hogares. No, pues yo no obedezco la palabra de Dios, no, y por lo mismo, pues no voy a ser un hipócrita. Por lo mismo no voy a ser un tirano. Y entonces lo que hacen es descender, es disminuir los estándares espirituales en su casa, para no ser hipócritas y para no ser tiranos. Y dejan tirado el liderazgo. Y entonces eso es cobardía. Y un cobarde tampoco es seguido. Ni un tirano, ni un dictador, hermano, ni un cobarde, ni un hipócrita. Tú no puedes seguir convencido a una persona así. ¿Quién seguiría a un líder cobarde? Nadie, absolutamente. Dejar tirado entonces el liderazgo en el hogar por no ser un tirano, por no ser un hipócrita, te hace un cobarde. Y los efectos nocivos en tu familia van a ser peores y más rápidos. Lo único que va a producir es una degradación más dinámica de la vida moral y espiritual de tus hijos. Los esposos y padres recibimos un llamado básico de parte de Dios, y este llamado es a ser obedientes. ¿Cuál es nuestro llamado, hombres, de parte de Dios? ¿A qué? A ser obedientes. A ver, los varones, digámoslo, soy llamado a ser obediente. Ok, ahí está el fundamento de tu liderazgo, ahí está el fundamento de nuestra autoridad. Lo que más va a contribuir a tu liderazgo como hombre, en tu matrimonio, en tu familia, es tu obediencia a la Biblia. Y por lo contrario, lo que más va a afectar tu liderazgo como marido y padre es tu desobediencia a la Biblia. Proverbios 14:34. Ya lo leímos. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Entonces, ¿dónde comienza todo, hermanos varones? En la obediencia al Señor. Esa es nuestra responsabilidad primordial. Ponlo en tus notas. Ponlo en tus notas. Mi responsabilidad primordial como esposo y como padre es ser obediente a la palabra de Dios. En segundo lugar, principio para los esposos. Nuestra respuesta a la Biblia como maridos y padres determina en gran parte el gozo o el sufrimiento de tu familia. ¿Cuántos deseamos ver a nuestra familia sufrir? ¿Cuántos esposos y papás deseáramos ver a nuestras esposas sufriendo, a nuestros hijos sufriendo? No. ¿Cómo deseamos ver a nuestra familia? Con gozo, ¿cierto o no? Con gozo. Bueno, la forma en la cual nosotros respondemos a la Biblia determina en gran medida si nuestra familia sufre o si nuestra familia se goza. Proverbios 29:2 dice así: cuando los justos dominan, ¿qué le pasa al pueblo? Se alegra, se goza. Pero cuando domina el impío, el pecador, ¿qué le pasa al pueblo? Gime, sufre. Cuando los justos, ¿a qué se refiere? Los que obedecen a Dios. Cuando los que obedecen a Dios se encuentran en el ejercicio del gobierno, el pueblo tiene alegría. ¿Por qué? Porque si la persona que gobierna es justa, entonces, ¿qué hay entre la gente? Hay equidad, hay justicia, hay honorabilidad, hay respeto, hay castigo a la impunidad, castigo al pecado, castigo a la maldad, hay premiación de la virtud. Y todo eso hace que una nación se sienta alegre con su gobierno, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que experimentas cuando nos damos cuenta del ejercicio arbitrario o injusto de la autoridad? Cuando un gobernante hace cosas injustas y son abiertas, ¿qué es lo que experimentas? ¿Alegría? No. ¿Qué es lo primero que dices? ¿Por qué voté por este? Hubiera votado por aquel. Pero ¿sabes qué hubiera sucedido si hubieras votado por aquel? Lo mismo. Porque los gobiernos están ejercidos por personas de naturaleza caída, hermano.
Y entonces hoy estaríamos intentando derrocar a otro, no al que está, a otro. Y eso hace la gente. Vitorea a los seres humanos, los exalta, los ve como dioses y después los quiere derrocar. Hubiera sucedido lo mismo, hermano, con cualquier otro gobernante, porque esa es la condición humana, de los gobernantes y de los gobernados. Pero la naturaleza humana nos lleva a entristecernos cuando nos damos cuenta de acciones corruptas, injustas. Decimos, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? ¿Cómo es posible que lo permitan? ¿Por qué le dan concesiones a este y a este no? ¡Qué injusticia! Y eso entristece. La Biblia dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué significa gemir, hermano? Es un sonido que expresa dolor. ¿Y por qué hay dolor cuando el injusto gobierna? Porque hay iniquidad, hay injusticia, desequilibrio, porque no hay buen juicio, porque las decisiones no son bien definidas, son desatinadas, y esto duele. Ahora, esta verdad se aplica a toda esfera de liderazgo, no solamente al gobierno. Sucede con los jefes en una empresa, sucede lo mismo con los directivos de una asociación cuando viven vidas pecaminosas. Los empleados gimen, sufren. Los corruptos, los injustos y los desconsiderados afectan a toda una empresa cuando se encuentran ejerciendo gobierno. Bueno, ¿qué crees? Aplica también dentro de la familia. El que tiene la mayor influencia en términos de responsabilidad delante de Dios, ¿quién es? Nosotros, los maridos. Porque a la esposa, ¿qué se le manda? Se le manda a sujetarse al marido como al Señor. Por lo tanto, el marido tiene la última palabra humanamente en relación a las decisiones familiares. Somos nosotros, hermanos, quienes consideradamente, por supuesto, tomamos el punto de vista y la opinión de nuestras esposas, porque ellas son llamadas a ser ayuda idónea. Lo que significa es que sin ellas no podríamos hacerlo. Requerimos inevitablemente de su ayuda. Pero al final, quien toma la decisión en una familia, ¿quién es? Nosotros, los maridos. Entonces, cuando nosotros pecamos y tomamos decisiones equivocadas por nuestro pecado, ¿qué le pasa a nuestra esposa y qué le pasa a nuestros hijos? Sufren. Mira, mi amor, tenemos la opción, le dice el marido a la esposa, ¿no? Tenemos la opción de comprar este auto o este otro. ¿Y cuál es generalmente la forma de aconsejar de la mujer? ¿Qué es lo que la mujer considera cuando se trata de decisiones financieras? Una correcta administración, porque Dios le dio esa habilidad a la mujer. Es parte de las cualidades inherentes a la condición femenina, porque Dios hizo a la mujer ayuda idónea. Y los hombres necesitamos ayuda administrativa para tomar buenas decisiones. Entonces, generalmente las mujeres, digo, hay excepciones, pero generalmente la mujer dice, espérate, vamos a comprar aquello que es más económico, que cubra la necesidad, pero que no sea tan caro. Y eso es prudencia. Vamos a comprar este auto que es más austero, es más económico, pero igualmente es rendidor y nos va a dar el mismo servicio. La mensualidad nos va a alcanzar perfectamente. Pero ¿qué dice el esposo? No, pero espérame, es que ya viste el estéreo que tiene, el equipo de sonido que tiene este auto, es que ya viste que las llantas son más anchas, es que ya te diste cuenta de que las vestiduras son de mejor calidad, este trae quemacocos, este trae más funciones y más aplicaciones. Además, me voy a sentir mejor llegando a la oficina en este auto que en el austero. Vamos a comprar eso. Y la esposa, pero no nos va a alcanzar en la quincena. Y el esposo, no te preocupes, el Señor proveerá. Ahí sí sale lo espiritual a los maridos. Eso no es espiritualidad, es ser un espiritualoide. Citas al Señor cuando te conviene. El Señor va a proveer. El punto es que cuando el hombre toma ese tipo de decisiones irresponsables y egoístas, termina embarcando a su esposa y a sus hijos también. El hombre detecta el problema no cuando compra, sino cuando comienzan los pagos. Es ahí donde el hombre dice, ay, aquí hay un problema. ¿Cómo le vamos a hacer? La renta, el gas, las colegiaturas, el teléfono, los niños necesitan zapatos, hay que llevarlos al médico. Pero el marido trae el auto que le hacía sentir bien. ¿Quién sufre? Los hijos, la esposa, obviamente también él por irresponsable.
Esa es la realidad. Cuando domina el impío, cuando domina el pecador, el pueblo sufre, tu familia sufre. Por el contrario, cuando los justos dominan, dice en la Biblia, el pueblo se alegra. Entonces, cuando tú como marido te conduces de forma honrada, honorable hacia Dios, Dios bendice con gozo a tu esposa, Dios bendice con gozo a tus hijos. Efesios 5:25 nos manda esto: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hemos estudiado. ¿Qué significa? Que un marido cristiano, un marido bíblico, un marido maduro, un marido que produce bendición en su hogar, piensa en su esposa antes que en él mismo. Piensa en sus hijos antes que en él. Usa su liderazgo para servir a su esposa. Y hermano, si tú no estás usando tu liderazgo y autoridad para servir a tu esposa, tu amor, entrecomillado, estará enfocado a satisfacer tus metas y deseos egoístas. El centro de tus decisiones serás tú mismo, y esto trae sufrimiento a la vida de una esposa. ¿O no, esposas? ¿No sufren las esposas cuando deciden equivocadamente los maridos? Bueno, ahora, ¿qué sucede con los hijos? Los hijos también sufren. ¿Cuántas veces ves a tus hijos moviendo la cabeza ante tus decisiones, reprochando silenciosamente la forma en la cual estás direccionando a la familia, cuando ellos ya saben, cuando ellos lo han vivido, lo han experimentado, y por eso lo reprochan con un movimiento de cabeza? Otra vez mi papá tomando decisiones, porque saben que van a sufrir. Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquen a ira a sus hijos, no, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermano, varón, si tú eres un egoísta, terminas provocando a ira a tus hijos. Dejarás de lado toda metodología bíblica para la instrucción de tus hijos, y ellos van a sufrir. Ojalá los hombres nos demos cuenta de que esto es serio. La responsabilidad de ejercer el liderazgo es cosa seria. Si eres un hombre que le da una respuesta afirmativa, humilde, obediente a la palabra de Dios, si eres un hombre que responde correctamente a la palabra de Dios, la Biblia dice: tu familia se va a alegrar, tu familia va a tener gozo. Si tú no respondes afirmativamente a la palabra de Dios, no eres humilde ante la palabra de Dios, tu familia va a sufrir. Tercer principio: el marido que tolera el pecado en su vida, ¿qué crees que está haciendo? Está alentando, está estimulando el pecado en su propia familia. El marido, el padre que tolera el pecado en su propia vida, está estimulando el pecado en su familia. Proverbios 29:12 dice: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. ¿Dónde comienza el pecado? En la cabeza. Por eso, ¿por dónde se tienen que barrer las escaleras? Desde arriba, ¿no? Pero luego se atora la escoba. Así sucede a veces. Proverbios 29:12: si un gobernante atiende la palabra mentirosa, o sea, peca, se va tras la mentira, permite la mentira, es persuadido por la mentira, es desviado por la mentira, todos los servidores serán igualmente pecadores. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que la conducta moral de la persona que ejerce el gobierno va a determinar el estándar de la conducta de quienes están bajo su autoridad. Un presidente corrupto, por ejemplo, y mentiroso, tendrá bajo su mando un gabinete corrupto y mentiroso. En consecuencia, una nación entera será afectada por la mentira y por la corrupción. Y ese es un problema de prácticamente todos los países del mundo, hermanos, en diferentes niveles. Y por eso la Biblia lo advierte. ¿Por qué estoy hablando del gobierno? Ay, no, pastor, no, que no hay que hablar mal del gobierno. No, yo no estoy hablando mal del gobierno.
Pero la Biblia nos da un diagnóstico de cómo es que se gestan, o una explicación de cómo es que se gestan los problemas morales en una nación. Y los problemas morales en una nación tienen su origen en la cabeza cuando es inmoral. Lo dice claramente: cuando un gobernante se desvía tras la mentira, todos los demás serán impíos. Y eso sucede, es un diagnóstico bíblico. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Orar por nuestros gobiernos. ¿Detectamos esto? No por ser cristianos no vamos a hacer un correcto análisis sociológico, político de las condiciones medioambientales de nuestra vida en el país. No, cierto, tenemos gobiernos con graves errores. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos manifestamos y los derrocamos? No, oramos por ellos. Vaya que nuestro gobierno necesita oración. Esto aplica de la misma forma en cualquier esfera de liderazgo. Aplica, por supuesto, en nuestra familia. Si tú como esposo, hermano, toleras el pecado en tu vida, estás alentando a tu esposa y a tus hijos a pecar. Porque tu pecado será el cómodo colchón en el que ellos van a poder cometer su propio pecado. Tu vida pecaminosa es un colchón suave, es un colchón cómodo donde ellos pueden albergar o acomodarse, descansar en la práctica de su propio pecado. Les estarás ayudando y enseñando a justificarse por su propio pecado. Por ejemplo, si tú estás viendo una película, un programa de televisión, y de repente surgen escenas inmorales, y en vez de pararte y cambiar el canal, permaneces viéndolas, ¿qué van a hacer tus hijos? Tus hijos las van a ver contigo, van a ensuciar sus mentes contigo, y vas a ser tu papá quien estará abriendo la puerta de la inmoralidad en tu propia casa. En tu propia casa, tú lo estás permitiendo. Tú estás encontrando gratificación, placer al ver esas imágenes, y al permitir que tu placer esté por encima de tu deber, entonces estás diciéndole a tus hijos: esto es permitido en casa. Mi pecado es el colchón cómodo donde tú puedes pecar, hijo. Le estaríamos abriendo nosotros mismos la puerta a la inmoralidad de nuestra casa. Las implicaciones entonces son estas: no vivas en pecado para que tu esposa y tus hijos no sientan comodidad cuando pecan. No vivas en pecado para que tu esposa y tus hijos no sientan comodidad al pecar. Tu forma de vida tiene que ser entonces una influencia piadosa, misericordiosa, no pecaminosa en la vida de tu esposa y de tus hijos. Tu vida debe de ser la influencia de santidad. Los hombres introducimos el principio práctico de santidad en el hogar. Tendríamos que poder decir como Pablo dice en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, hijos, esposa, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Significa entonces que debemos de vivir de tal forma que nuestra conciencia se encuentre limpia, una conciencia limpia, y poder decir: soy imperfecto, sí, reconozco, Señor, soy pecador, pero estoy haciendo todo lo que está de mi parte por imitar a Cristo. Estoy haciendo todo lo que está de mi parte por obedecer su palabra y ser una influencia que guía a mi familia a ser como Cristo, una influencia santa, no pecaminosa. Entonces, nuestro pecado estimula el pecado de nuestra esposa y de nuestros hijos. En cuarto lugar, debemos evitar los peligros del liderazgo. Hay peligros cuando se ejerce liderazgo, hermano. ¿Por qué el líder corre peligro? Porque el líder genuino va a la cabeza. Entonces, cuando viene un ataque, ¿quién es el primero que debería de recibir el ataque? El líder. Pero igualmente un buen líder tiene la capacidad de detectar el ataque a la larga distancia. Hemos definido al líder como un atalaya, ¿se acuerdan? Y los atalayas eran estos vigías con vistas largas, oídos agudos, olfatos finos, que cuando el enemigo a la larga distancia se aproximaba, lo escuchaban, lo veían o lo olfateaban. Y entonces sonaban los cuernos de carnero y el pueblo se alistaba para la guerra. El ejército estaba listo para recibir al enemigo. Bueno,
el líder es quien primero va a recibir el ataque, pero también tendrá que ser el primero de detectarlo a la distancia para alertar y alistar a su casa. Pero el hecho de que el líder vaya al frente involucra peligros, involucra riesgos. ¿Cuáles son los peligros de ser un líder? 3, hermanos, fundamentalmente. Primero, la falta de pureza sexual, la falta de autocontrol y la falta de compasión. Falta de pureza sexual, falta de autocontrol y falta de compasión. Veamos la primera, falta de pureza sexual. Fíjate cómo lo expresa el Espíritu Santo, quien conoce el estado de nuestro corazón. Proverbios 31. Proverbios 30. ¿De quién nos habla Proverbios 31, hermanos? ¿De quién nos habla Proverbios 31? ¿De la mujer virtuosa? No. Nos habla de un hombre que está siendo instruido por su madre piadosa, justa y sabia para saber identificar quién es una mujer virtuosa. Por ende, vienen descritas las características de quién sí es una mujer virtuosa. Por lo tanto, en Proverbios 31, hombres y mujeres encontramos instrucción muy importante. Verso 1, Proverbios 31 dice así: palabras del rey Lemuel. Hay quienes dicen que el rey Lemuel era el mismo rey Salomón. La profecía con que le enseñó su madre. Fíjate, aquí el rey Lemuel va a describir la enseñanza que él recibió de su mamá. ¿Y cuál fue esta enseñanza? Comienza con una pregunta: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Sí o no? Así se refieren las mamás a sus hijos. El hijo de mis entrañas, ¿verdad? Esto es una expresión amorosa, materna, de una nodriza amorosa hacia sus hijos, ¿verdad? ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Es una mamá, pero una mamá sabia, no una mamá tolerante, no una mamá alcahueta, no, una mamá cristiana, temerosa de Dios, ¿verdad? Instruyendo amorosamente, muy amorosamente a su hijo, tanto que le dice el hijo de mis deseos. ¿Y cuál es la instrucción? O sea, en el fundamento de un amor piadoso, en el fundamento de un amor bíblico, de un amor espiritual, da a continuación la instrucción. ¿Cuál? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No des a las mujeres tu fuerza. ¿Qué significa esto? Que el rey no debería jamás de utilizar su autoridad para satisfacerse a sí mismo sexualmente. Eso significa no que no tenga una esposa, porque el consejo de Proverbios 31 del verso 10 hasta el final es las características de la mujer que tendría que tener desarrolladas para que el rey la eligiera como mujer, como esposa. No significa que no le dé su fuerza a la mujer con la cual se va a casar. Está hablando de no utilizar su autoridad como un elemento permisivo, permisible para el ejercicio de la inmoralidad sexual. Recordemos que en la época en la que fue inspirada esta escritura, los reyes no tenían una esposa, ¿verdad? Los reyes tenían harenes, literalmente harenes, llenos de mujeres. Tenían esposas y también tenían concubinas. Ahora, no significa que esto lo hubiera permitido la Biblia, por supuesto que no. Porque el diseño de Dios, desde el Génesis 2:24, sobre la relación entre hombre y mujer, define el contexto de un matrimonio. Y le dice al hombre que se unirá a su mujer y será una sola carne con una sola mujer. Una sola mujer. Entonces esta madre sabia le está advirtiendo a su hijo: una de las cosas que destruye a los reyes o a las personas que están en cualquier esfera de liderazgo es la falta de pureza sexual. Y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, el pecado del que más se habla en Proverbios es justamente este, hermanos, la inmoralidad sexual. Porque de entre todos los pecados que podemos cometer, el pecado sexual es el más atractivo, es el más engañoso y es el más destructivo. El más destructivo. El Nuevo Testamento reitera esa verdad. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. El apóstol Pablo da una indicación. Veíamos esta escritura el miércoles pasado. Yo sé que todos
Todos lo recordamos porque los que vinieron lo recibieron de primera mano y los que no vinieron se conectaron a la transmisión, ¿verdad? Claro que sí. Entonces recordamos esta instrucción. Le dice Pablo a los corintios: huid de la fornicación, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y cuál era el contexto? Que nosotros somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo. O sea que, comentábamos el miércoles, algo que frena, que controla nuestra inclinación al pecado es ser conscientes, nunca olvidar, jamás perder de vista el huésped que está habitando dentro de nosotros. A los corintios parecía que se les había olvidado y por eso les dice: huyan de la fornicación. Que no entienden que cualquier otro pecado que se cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando, y ustedes son templos del Espíritu Santo. Un padre cristiano, un esposo cristiano jamás puede perder la conciencia de quién lo está habitando, el tremendo huésped que lo está habitando. Y decíamos que cuando tú tienes un huésped en tu casa, ¿se acuerdan del ejemplo que dábamos? Tú tienes un huésped en tu casa, te frenas en la comisión de algunas conductas que haces libremente cuando no tienes huéspedes, cuando todos los que están adentro del núcleo es la familia misma. Por eso un hombre baja a desayunar en boxers y la esposa lo ve en boxers y no se escandaliza. Los hijos lo ven en boxers y dicen: papá, te voy a comprar uno de bolitas porque ese de rayitas, ya, chole. Pero jamás saldrías a desayunar en boxer si tienes un invitado, un huésped. ¿O sí? No. Ahí sí te pones la pijama, la estrenas por primera vez. Desde hace 5 navidades te regalaron una pijama y finalmente la estrenas. Porque el ser conscientes de que estamos siendo visitados por alguien más, tenemos hospedado en casa a alguien más, frena nuestra conducta. Bueno, ser conscientes de que somos templo del Espíritu Santo frena nuestra conducta hacia el pecado. Y por eso Pablo les dice: huyan de la fornicación, porque son templos del Espíritu Santo. Parece que lo olvidaron, corintios. No pueden olvidar nunca que son templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es fornicación? Fornicación es cualquier tipo de actividad sexual, cualquiera, la que se te ocurra, fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Ningún otro pecado tiene un potencial de destrucción tan grande, hermanos varones, como el pecado sexual. Por eso esta madre sabia comienza su consejo a su hijo con esta advertencia: ten cuidado, hijo mío, no des a las mujeres tu fuerza. La inmoralidad sexual te va a drenar. Va a drenar tu fuerza física, tu fuerza moral, tu fuerza espiritual. Te va a drenar. Hebreos 13:4. ¿Cómo tiene que ser la vida sexual en un matrimonio? Y esa instrucción sobre todo es para los maridos. Así tiene que ser un matrimonio. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué es el lecho? El lugar donde reposa, donde descansa el matrimonio, la pareja conyugal. Ese lecho tiene que ser sin mancilla, sin contaminación, sin pecado. Honroso sea el matrimonio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los va a juzgar. Esto implica un juicio inevitable de parte de Dios si no hay arrepentimiento. Y aplica a cualquier creyente en general, no solamente a los maridos, a todos, a una solteros, pero la instrucción está en el contexto del matrimonio. Entonces, hombres, tenemos que estar completamente entregados a nuestras esposas. Hay una sola mujer que debe de ser la inspiración, el estímulo para tu líbido. Una sola mujer en donde toda tu potencia viril en el ambiente sexual, en el aspecto sexual, puede orientarse. Y es tu esposa. Totalmente entregado a tu mujer en cuerpo,
y en mente. En mente. Tenemos que entender lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:27. Lo conocemos, pero qué importante es repasarlo. Oísteis que fue dicho: no vas a cometer adulterio, pero yo te digo, dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el pecado no está en la acción, el pecado está en la intención. Puede ser que no vayas tras de esa mujer. Puede ser que ni siquiera te aproximes a pedirle su teléfono, su Instagram o su Facebook. Pero basta con que hayas permitido que tu mente y tu corazón jugueteen, fantaseen con esa mujer. La Biblia dice: ya cometiste adulterio. El efecto espiritual, hermano, es el mismo que si lo hubieras cometido físicamente. El efecto espiritual. Dice el verso 29: por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, entendemos que esta enseñanza del Señor Jesucristo es una enseñanza ilustrativa, ¿verdad? El Señor no está diciendo que mutilemos nuestros cuerpos. ¿Qué significa esto? Significa: toma acciones drásticas. Si tú pecas con la mano derecha y te la cortas, es una acción drástica, ¿cierto o no? Bueno, a eso se refiere el Señor. Sé drástico contra la tentación sexual. Lucha contra la tentación sexual. Evalúa tu vida. Identifica qué alimenta ese deseo sexual pecaminoso. Identifícalo y evítalo. Deséchalo, sea lo que sea. Programas de televisión, redes sociales, cercanía con otras personas, ciertos lugares, deportes, gimnasios. Yo no digo que un gimnasio sea... ¿Me apoyan a cambiarme el micrófono por uno de alambre, por favor? Por favor, muchachos. Gracias. Yo no digo que ir al gimnasio sea malo. La pregunta es sabio? Si tú eres un joven o un hombre que te gusta ejercitarte y quieres ir al gimnasio, mira, yo te recomendaría, ve. Pero elige un gimnasio que sea solamente para hombres. Si tú eres una mujer que te gusta ejercitarse y por lo tanto te gustaría ir a un gimnasio, ve a un gimnasio donde solamente vayan mujeres. ¿Sabes cuál es uno de los centros sociales comunitarios en donde se estimula más el pecado de inmoralidad sexual? Gracias. En los gimnasios. ¿Por qué será? Que un gimnasio es un lugar en donde los hombres y las mujeres pueden desviarse sexualmente, porque son lugares de exhibicionismo físico. ¿Cómo van las mujeres a los gimnasios, hermanos? Ojalá fueran con el pants de Rocky Balboa. ¿Sí conoces el pants de Rocky Balboa? Todo guango, todo holgado y todo sudado. ¿Qué apetencia sexual te produce el pants de Rocky Balboa, hermano, hermana? Absolutamente. Ve una mujer a un hombre con ese pants, ¿sabes qué? Sácate a bañar. Pero no hay una inclinación. Pero cuando tú ves a una mujer semi desnuda, porque está en el gimnasio y porque ahora es lo que se acostumbra, ¿verdad? Estos pantalones hiperpegados de origen brasileño que destacan todas las curvas y líneas físicas de una mujer, y tú vas como varón cristiano a un lugar de esos a hacer ejercicio, hermano, absolutamente carente de sabiduría. ¿O qué? ¿Tienes don de continencia? O sea, ves a una mujer y es como si vieras una vaca. ¿No te estimula sexualmente? ¿Perdiste el líbido? ¿Eres insensible sexualmente? Si la respuesta es no, entonces tú no tendrías que hacer nada en un lugar así. Y las hermanas, no, yo solamente voy a hacer spinning, pastor, y son puras mujeres. Sí, pero el instructor es un tipo que se medio viste y está al frente de todas.
Y por supuesto que muchas mujeres, igualmente a través de la vista, aun cuando esto no es tan frecuente como en el caso del hombre, se ven estimuladas a una sexualidad ilícita. Y lo primero que comienzan a hacer es pensar en su marido, que no tiene ninguna línea física como la tiene el instructor de spinning. Y hasta le compra su bicicleta fija a tu marido para ver si se pone como el instructor de spinning. Hermanos, tenemos que ser radicales. El Señor nos llama a tomar medidas drásticas. Ahora, es que pastor, es que no hay gimnasios para hombres nada más en la ciudad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Disminuir tu estándar espiritual y moral y mezclarte o distinguirte? Pues pon el gimnasio en tu casa, ahorra, vete comprando aparatos, unas mancuernillas. Mientras tanto, ponle un palo, unas piedras y comienza a levantar. Llena unas cubetas de cemento. Hermanos, los que hemos ido a compartir el evangelio al penal, algunos hombres están súper ejercitados, listos para una competición deportiva. ¿Y sabes cómo hacen sus gimnasios? Con cemento y con botes. Esas son sus pesas, esas son sus mancuernillas. Y les ponen mecates y los comienzan a jalar. Hermano, tomar decisiones drásticas. Es lo que dice el Señor. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo. La mano derecha, córtatela. Sé drástico. Evalúa qué circunstancias, qué actividades, con qué personas, qué charlas, qué diálogos, en qué escenarios, en qué lugares eres inclinado a la inmoralidad sexual, sobre todo si eres un papá y si eres un esposo. Y corta todo aquello que te incline a la inmoralidad. Evítalo, deséchalo. Porque como lo dice Proverbios 31:3, eso es algo que destruye a los reyes, la inmoralidad. Así también te va a destruir a ti y también va a destruir a tu familia. Por lo tanto, es algo serio. Si tienes que tomar decisiones drásticas, tómalas ya. Y modela la santidad con tu conducta delante de tus hijos. Proverbios 5:18 dice, Proverbios 5:18, al hombre le dice, al marido, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, con la mujer con la que te casaste. En el contexto general se entiende que los matrimonios se desarrollan, se efectúan en una fase de juventud, tanto en el hombre como en la mujer. Por eso lo contextualiza así la Biblia. La mujer de tu juventud se refiere a la mujer con la que te casaste cuando fuiste joven. Y si te casaste siendo un poco más adulto, con esa mujer, esa es la mujer con la que tu manantial debe de ser bendito. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate siempre. El único lugar donde los hombres casados, o todo hombre, porque los que no están casados no deben de recrearse sexualmente, pero los casados nos debemos de recrear es en nuestra esposa. Y dice siempre. O sea, la sexualidad es algo que en el matrimonio se tiene que practicar siempre. Eso nos habla de frecuencia, regularidad y constancia. Lo hemos comentado muchas veces. Nadie puede decirte cuán regular o frecuente tiene que ser la intimidad sexual en tu caso particular con tu esposa o tu esposo, hermana. Pero sí tiene que ser con una base de regularidad, lo dice la palabra. Y solamente dice 1 Corintios 7, distanciarse, hombre y mujer, por un mutuo acuerdo para dedicarse un breve tiempo a la oración y al ayuno, para después volverse a juntar y no dar lugar a Satanás. Además, la práctica frecuente de la sexualidad en el matrimonio levanta una barrera de defensa en contra del adulterio, en contra de la fornicación. Entonces, un grave peligro de liderazgo es la impureza sexual. A toda costa debes evitarlo, porque si no va a destruir tu familia. En segundo lugar, el segundo peligro, estoy terminando, hermanos. El primer peligro de un líder entonces es la impureza sexual. El segundo peligro es la falta de autocontrol o de dominio propio. Fíjate lo que dice Proverbios 31:4. Dice así: no es de los reyes, oh Lemuel.
continúa hablando esta madre, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y en ese contexto histórico, en las culturas pecaminosas y paganas, ¿quiénes eran los que más se embriagaban? Los reyes y los nobles. Y esta mujer sabia, inspirada por el Espíritu Santo, le está diciendo, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El rey, hermanos, no debía de embriagarse para no usar la ley de forma equivocada, para no afectar su juicio, su justo juicio. Un rey jamás debía ser presa del alcohol. Jamás debería de haber estado en un estado de embriaguez. Proverbios 3:16. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque en ese entonces el vino se utilizaba como una especie de analgésico o de anestesia en casos extremos. Pero ese principio de que el rey, hermanos, no debía de emborracharse es un principio para la vida cristiana y se traduce simple y sencillamente en el Nuevo Testamento como ser sobrio. La sobriedad es lo contrario a la ebriedad. Ser sobrio involucra todo tipo de enervantes, no solamente el vino, no solamente el alcohol, cualquier tipo de droga. No lo hagas, dice. Sé sobrio. Es un peligro para tu vida y puede destruir a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Sé sobrio. Y se refiere a tener una mente clara, bajo control. Se refiere a estar en control de ti mismo, de tus pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y palabras. Por eso dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Emborracharse es un pecado, hermano. Perder la sobriedad por cualquier sustancia tóxica, cualquiera, bajo cualquier condición o circunstancia, siempre es un pecado. Encontramos aquí entonces una verdad importante. La verdad de estar en control de ti mismo ante cualquier posible distractor. En control de ti mismo ante cualquier posible analgésico de la realidad. El cigarro es un analgésico de la realidad. ¿Dónde dice la Biblia que no debo de fumar? A ver, ¿dónde dice la Biblia? Aquí dice que seamos sobrios. Nunca demos nuestra voluntad a un analgésico, el tabaco, la droga, la marihuana, el alcohol, el cristal, la piedra, lo que sea, las anfetaminas, la heroína, la cocaína y todas las inas. Tenemos que ser sobrios. Un hijo de Dios es una persona que permanece permanentemente sobrio. Ni el vino, hermanos. ¿Pero qué crees? Tampoco la comida. Tampoco la comida. Sí, porque no puedes decir que eres sobrio solamente al evadirte del consumo de vino, pero le empacamos como si fuera el último día que fuéramos a comer, hermanos. Como niños de hospicio. Y muchos se justifican, no, yo ya no bebo, no, yo ya no fumo, pero ¿cómo le empacas? Ni la tele, ni tus redes sociales, ni el deporte, ni el dinero, ni el trabajo, que nada te controle. Solamente seamos llenos del Espíritu de Dios. Y llenura significa control, que el Espíritu Santo nos controle. El ejemplo que dábamos el miércoles, que habíamos dado anticipadamente también, era que ser llenos del Espíritu Santo es como el guante. El guante está diseñado para ser funcional, pero hasta que es llenado por una mano puede ser operativo, puede hacer cosas ese guante.
Nosotros somos el guante de Dios y tenemos que ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para que toda la funcionalidad espiritual y física con la que fuimos diseñados opere para la gloria de Dios, para los propósitos por los que fuimos diseñados por Dios. Entonces tu trabajo no te puede controlar, tus redes sociales no te pueden controlar, sobre todo varón, porque esa instrucción es para los hombres y aplica también para las mujeres. No te puede controlar el tiempo que pasas en la internet, en el Facebook. No te puede controlar el tiempo que pasas en los videojuegos. No te puede controlar sino el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios controlando tu vida te lleva al equilibrio. ¿Cómo te controla el Espíritu Santo de Dios? Bueno, cuando la palabra de Dios mora en ti en abundancia, como lo dice Colosenses 3:16. No lo busquen, lo estudian en casa. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6:12. Ese sí, búsquenlo. Estoy terminando, hermanos. 1 Corintios 6:12. ¿Recuerdas cuando somos llenos de la palabra de Dios en abundancia? Un hermano comentaba conmigo en la semana: pastor, el término abundancia también involucra plenitud. ¿Sí es cierto? ¿Es así? Plenamente, plenitud significa cuando llegaste al pináculo de algo. Bueno, nunca llegaremos a ser plenos aquí, pero vamos caminando en esa dirección que es establecida por Cristo, y para caminar en esa dirección tenemos que ser llenos en abundancia de la palabra, porque es la única materia prima que toma el Espíritu Santo para darnos dirección, para darnos freno, para alentarnos, para estimularnos o para decirnos que nos detengamos. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Ahora, obviamente aquí Pablo está diciendo todas las cosas que no son pecado. Todas las cosas que no son pecado las puedo hacer. ¿Hacer ejercicio es pecado? No, lo puedes hacer. ¿Comer es pecado? No, lo puedes hacer. ¿Ver la televisión, un buen programa, es pecado? No, lo puedes hacer. Pero dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Entonces, puedo ver televisión, pero no voy a permitir que la televisión me domine. Revisaré necesariamente mis redes sociales, pero no voy a permitir que mis redes sociales dominen mi vida. Usen mi tiempo, gobiernen mi voluntad y distribuyan el uso de mi recurso tiempo. No, porque mi tiempo es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el punto. Necesitamos controlarnos a nosotros mismos por la gracia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Siendo obedientes a la Biblia. Porque parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio, templanza. Tenemos que saber gobernar nuestros apetitos. 1 Corintios 9:27 dice Pablo, dice él en este contexto: yo gobierno mi cuerpo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Eso ya lo explicamos en clases pasadas. Golpeo mi cuerpo es, no le doy a mi cuerpo lo que me está reclamando. Es una lucha permanente contra nuestras pasiones, nuestros deseos. Debemos de darle la espalda, matarlos de hambre, no satisfacerlos. Escoger someternos a la palabra de Dios. Ese es el proceso. Así enfrentamos la tentación. Y así logramos no ser dominados por nada, aun cuando eso sea lícito. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, cuando es tentado, en el verso 3, dice así: y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué la primera tentación de Satanás en contra de Jesús fue esta? Porque Jesucristo tenía, ¿qué cosa, hermanos? Hambre. Venía de 40 días y noches de ayuno. Y Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, hermanos, se enfrenta la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Escrito está. O sea, para poder decir escrito está, obviamente necesitas saber qué es lo que está escrito, ¿no? O sea, ¿qué involucra esto? Hermano, estudiar la Biblia. Un padre y un esposo estamos llamados a meditar la palabra día y noche.
para mantenernos en autocontrol. Si no, va a ser absolutamente imposible. Y el último peligro, la falta de compasión. Proverbios 31:8 dice así: la falta de compasión. Ese es un peligro de la autoridad, un peligro del liderazgo. Vernos con el ejercicio de la autoridad y dejar de ser compasivos en aras de ejercer la autoridad. No, ese es un peligro. Y dice: abre tu boca por el mundo. Fíjate qué preciosa palabra. Proverbios 31:8 dice: abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. O sea, representa los desvalidos. Habla por los que no pueden hablar. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso, es decir, del necesitado. El rey tenía que ejercer compasión y justicia, especialmente por la gente más vulnerable de la sociedad. ¿Cómo se aplica esto como marido? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas, hombres? Bueno, nuestra esposa y nuestros hijos son más vulnerables, más débiles que nosotros. De entrada, desde el punto de vista de la autoridad, Dios nos ha dado autoridad sobre de ellos y esto los lleva a ser vulnerables a nosotros mismos si no sabemos ejercerla correctamente. El liderazgo que tenemos que ejercer como maridos y como padres debe de ser como el de Cristo, compasivo, amoroso, noble. Por eso dice Efesios 5:25 que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia, hermanos? Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Así nosotros tenemos que ejercer la autoridad. Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló a sí mismo porque no pensó en él. ¿En quién pensó? Pensó en la iglesia. Pensó en la gloria de su Padre y pensó en la redención de la iglesia. Por lo tanto, hizo a un lado el ejercicio de sus prerrogativas. Él tenía prerrogativas como Dios, pero las hizo a un lado de forma temporal en su tiempo de encarnación, por la gloria de Dios y por amor a la iglesia, por redimirnos a nosotros. Entonces, varón, esposo, papá, ¿cómo ejerces un liderazgo que honra al Señor, que sea semejante al de Cristo? ¿Cómo ejerces un liderazgo en el que muestres compasión, así como lo dice Proverbios 31:8 y 9? Así como el rey lo tiene que hacer tú en tu casa. La compasión de un rey por los más vulnerables, hermanos, en la sociedad es una prioridad. ¿Cómo nosotros mostramos compasión por nuestras esposas e hijos? ¿Cómo, hermano? Pensando primero en el bienestar de ellos, de forma completamente desinteresada. Pensando primeramente, como Cristo pensó primeramente en el bienestar de la iglesia, nosotros pensando en el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y esto es bíblico. Si alguien se tiene que morir en la familia, es el hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de comprarte tu ropita, ¿a quién le tienes que comprar ropa? Mira, no nos atrevamos a comprarnos una camisa. Es que ya me hacen falta camisas. ¿Y ya te diste cuenta cómo traes vestida a tu esposa? ¿Ya abriste la cajonera para ver cómo está la ropa interior, los calcetines de tus hijos? ¿Cuál es tu actitud cuando tu esposa te dice: oye, los niños ya necesitan calcetines, la niña ya necesita calzoncitos? ¿Cuál es tu actitud? De verdad, no lo sabía. Gracias, mi amor, por ser mi ayuda idónea. Gracias por avisarme, porque yo tengo que ser un esposo y un padre compasivo y velar por ellos, por ti, sacrificialmente, por ustedes antes que por mí. ¿Reaccionamos así? ¿O decimos: ¿qué? Si le compramos hace 5 años, ¿ya necesita calcetines otra vez? ¿Cómo que ya rompió los tenis? ¿Cómo es posible? Esas no son conductas compasivas, porque no es tu conducta cuando te compras tenis o zapatos.
¿O cuándo vas a comprarte para ti tenis y zapatos diciendo otra vez me tengo que comprar tenis y zapatos? No lo puedo soportar. Qué dura carga. Disfrutamos, ¿no? ¿Quién no disfruta cuando está en una tienda y finalmente va a adquirir el producto que requiere y necesita? Bueno, antes de buscar experimentar eso tú, disfrutar como disfrutas cuando ves la camisa y te queda la medida y el color que buscabas y justo como la habías soñado, ese placer que sientes, tú tienes que procurar que primero lo sienta tu esposa y tus hijos, comprando y dando y supliendo las cosas necesarias, las cosas necesarias. Y ese es un termómetro de tu espiritualidad. En todo esto, hermanos varones, la realidad es que todos fracasamos porque no lo hacemos de forma perfecta, porque nuestro pecado de orgullo es nuestro mayor enemigo. Solemos pensar en nosotros mismos primero y después en los demás. Y las mujeres tienen esta lucha también en someterse al marido. Su orgullo busca hacer lo que ellas quieren en lugar de alinearse a la dirección bíblica. El marido suele ser poco compasivo, buscando satisfacción primero para sí mismo. El marido tiene esa lucha contra su propio orgullo y el lugar donde más se manifiesta es en el matrimonio. La tendencia pecaminosa de los líderes en el matrimonio o donde sea es precisamente esta: usar la autoridad que Dios le ha dado para hacer lo que queremos hacer. ¿Y qué decimos los maridos cristianos? Cuando la mujer dice, oye, pero no hagas eso, no decidas eso. Nuevamente espirituales, yo soy la cabeza. ¿Por qué lo haces? Porque yo soy la cabeza. Y cuando el hijo nos dice, pero papá, ¿por qué haces eso? Porque soy tu padre. Hermanos, tendríamos que decir, porque soy un orgulloso, insensible y me gusta bastarme a mí mismo y suplirme primero yo. Esa sería la respuesta honesta. Y por supuesto tenemos la autoridad de Dios, pero debemos de utilizarla de forma correcta, no carnal. Entonces, considera este tercer peligro, hermano. ¿Estás siendo desconsiderado, cruel con tu esposa, con tus hijos? Cuando te confronta, le sacas inmediatamente la charola, yo soy la cabeza, y se someten porque yo soy el padre. No, hermanos, si lo que hacemos no lo hacemos para glorificar a Dios, así como Cristo se sacrificó a sí mismo para glorificar a Dios, a su Padre, y después para salvar a la iglesia, si lo que hacemos no lo hacemos para la gloria de Dios y para bendecir a nuestra esposa y a nuestros hijos antes que a nosotros, estamos siendo tiranos y estamos destruyendo nuestros hogares. Cuán importante es que conozcamos esos principios bíblicos, hermanos. Sin ellos estamos perdidos. No puedes ejercer tu liderazgo como un tirano, estableciendo principios que tú no vives. No puedes establecer tu liderazgo como un hipócrita, enseñando cosas que tú no obedeces. Y no puedes ser un cobarde, renunciando a tu liderazgo por no ser un hipócrita o no ser un tirano, porque entonces eres un cobarde. Y Dios nos llamó a los hombres en el hogar, con la esposa y con los hijos, a ser como Jesús. Y Jesús no era un hipócrita, Jesús no era un tirano, Jesús no era un cobarde. Jesús es un valiente. Jesús es un hombre íntegro. Jesucristo es nuestro modelo. Eres llamado a imitar a Jesús para que tu esposa y tus hijos te puedan imitar. Y no seamos descalificados. No siendo que habiendo sido heraldos, ahora vengamos a ser eliminados. Golpeemos nuestro cuerpo. Pongámoslo en servidumbre voluntariamente. Seamos drásticos, seamos un ejemplo. Gobernemos con justicia para que nuestra familia esté alegre y gozosa.
estás al frente de una familia frustrada, llena de molestias, de enconos, de problemas, no eres un líder. Estás fallando. Un líder tiene su brillo en el gozo de la esposa y en el gozo de los hijos. ¿Cómo ser entonces una familia bíblica? ¿Cómo constituir un hogar cristiano? Comenzamos por la cabeza, que es el varón. Comenzamos por la cabeza. La siguiente semana continuamos con las mujeres. Ahora, no vayan a dejar de venir las mujeres, ¿verdad? Nos vemos la siguiente semana para continuar estudiando, mientras los hombres nos llevamos instrucción. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre. De verdad te agradecemos el cuidado que tienes de nuestras familias. Cuidas a nuestras familias al cuidarnos a nosotros. A su vez cuidas a la iglesia, porque la iglesia se constituye fundamentalmente por familias. Y nos enseñas a vivir en una familia que de verdad te represente, una familia que de verdad te honra. Pero la responsabilidad, Señor, mayor es nuestra, como tus hijos. Como papá y como esposo, esta es una carga que recae sobre todo en mis hombros. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a ser esposos a la manera de Cristo, padres a la manera de Cristo. Que en nuestros hogares se pueda celebrar el Día del Amor y de la Amistad, pero todos los días. Que sea el ambiente de convivencia, que sea la atmósfera que se respire, que sea la realidad. Mi hogar sea un lugar de paz. Y yo como marido y como padre funcione como la Escritura dice, mi Dios. Funcione como la Biblia dice, mi Señor. Ayúdanos. Que la obediencia sea el cimiento de nuestro liderazgo, mi Dios. Que la respuesta que damos a la palabra sea el motivo de gozo en nuestra esposa e hijos. Y que nuestra santidad sea el modelo a imitar por ellos. Que nos resguardemos drásticamente del riesgo, del peligro de la inmoralidad sexual, del riesgo y del peligro de la falta de autocontrol, del riesgo y del peligro de la falta de compasión. Y seamos hombres para tu gloria, para nuestras esposas y para nuestros hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. En tu
Tu sangre